nosotros tenemos, como ya les dije la otra vez, tenemos una lucha contra el mundo, tenemos una lucha contra Satanás, pero también tenemos una lucha contra nosotros mismos. Y hay una tremenda lucha de hipocresía que está cargando nuestra vida. Hay una tremenda lucha de falsedad que nuestra vida está constantemente teniendo. Y yo quiero ayudarte hoy con este mensaje a reflexionar. Si eres una persona que tal vez tiene una especie de conflictos y traumas personales en cuanto a esto, este es un buen mensaje para ayudarte a ti con esta situación. ¿A alguien le estará yendo bien en este 2026 en general? ¿Le está yendo bien a alguien en el 2026 o no? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿A quienes les está yendo mal? Digan ¡au! ¿Y les está yendo bien en el 2026 o no? ¿Sí? ¿Está bien nomás? ¿Sí? ¿Está bien? Digan amén los que les está yendo bien en el 2026. ¿Sí? Amén, amén, amén. Tengo este mensaje y quiero darte unas herramientas, no unas herramientas terapéuticas, porque hay muchas herramientas terapéuticas que nos ayudan, ideologías, pensamientos para vivir en armonía con la gente. También incluso hay herramientas de terapia que te iluminan, dicen ellos, para vivir bien con Dios. Pero también hay terapias y herramientas para vivir bien contigo mismo. Pero yo les quiero decir una cosa: cualquier cosa que se aleje y que no tenga a Cristo como el centro de nuestra vida no va a servir de nada. Porque para que el hombre pueda vivir en armonía consigo mismo, necesita tener a Jesucristo en el centro de su vida. ¿Puedes escuchar un fuerte amén en esto? ¿Sí? Amén, amén. Dice la Biblia así en Efesios capítulo 2 versículo 19, en la versión NBLA. En la versión NBLA dice la Biblia en Efesios 2, 19 al 22, dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Ya no eres extraño, ya no eres extranjero, eres conciudadano de los santos. Mírale al de tu lado y dile: eres santo. Dile, eres santo. Y al del otro lado dile: tú no tienes nada de santo. Dile. Si es tu esposo, pero dile ahí, ten confianza, dile: tú de santo no tienes nada. Míreme, dice el versículo así: y son de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Alguien grite amén por eso, por favor. Somos de la familia de Dios. El versículo 20 dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Mira, el propósito de las escrituras, el propósito de la palabra de Dios es enseñarnos a Cristo en el centro de todo, en el centro de nuestra vida, en el centro de todo. Cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos las escrituras, tenemos que leerla con la óptica de Cristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos que preguntarnos: Cristo, ¿qué me quieres decir con esto? Y el Señor, mediante su Espíritu Santo, va a guiarnos hacia la verdad en Dios. Versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22: en Cristo Jesús ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañas a hacer una oración por esta palabra y por lo que el Señor tiene para nosotros? Por favor, ahí donde estás, oremos. Señor, gracias por este pasaje de tu escritura, Señor. Queremos hoy
vivir en ese desafío, adentrarnos en el desafío que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender tu mensaje, que yo sé que hoy lo tienes para hablarnos claramente. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos dirijas, que nos desafíes, que nos ayudes y que nos ministres, Dios. Concédeme el corazón, los oídos, la atención de mis hermanos y dame a mí facilidad de palabras para comunicar tu verdad en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pablo nos habla en este pasaje de Jesucristo, nos habla de Cristo Jesús. Nos habla de Cristo, pero no como cualquier cosa. Nos habla de Cristo como la piedra angular. Cristo es sobre en quien nosotros como comunidad, como creyentes, estamos edificados. Es sobre Él. El fundamento no es cualquier cosa. El fundamento es importante, el fundamento es necesario. Y a Jesucristo nuestro Señor se le habla aquí, Pablo le habla aquí como la piedra angular. El fundamento no es cualquier cosa, pero la piedra angular es indispensable para toda edificación. Y Jesucristo, nuestro Señor Cristo, Él es la piedra angular. ¿Puede escuchar un fuerte amén por esto? ¿Sí? Amén. Él es la piedra angular. Todos en esta sala necesitamos tener un fundamento sólido en nuestra vida. Si tus fundamentos no son sólidos, en cualquier momento tus emociones se van a desmoronar. Alguien te habla de un complejo que tú tienes o ataca un botón que se le dice o un complejo que tú traes en tu vida y de repente te desmoronas emocionalmente. Por eso hay personas que se deprimen por un mal comentario, un mal chiste lanzado por alguna persona. Porque todo ser humano necesita tener un fundamento sólido para que su vida se pueda sostener. Mi pregunta para ti es: ¿qué es que sostiene hoy? Si mañana pierdes todo lo que tienes, tú consideras que tienes un buen trabajo, ya, pierdes tu trabajo. Tú consideras que tienes un buen emprendimiento, un buen negocio, una buena tienda, se quema todo lo que tienes. No es mi deseo, pero ponte que pierdes todo lo que tienes. La gente se duerme pensando que todo va a estar bien mañana, pero algo puede suceder durante la madrugada. Si mañana pierdes todo lo que tienes, ¿qué te mantiene con vida? ¿Qué te mantiene despierto? ¿Qué te mantiene con esperanza? Si mañana pierdes tu trabajo, si de repente viene una mala noticia con una enfermedad a tu vida, ¿qué te va a mantener con esperanza? ¿Qué te va a sostener en esta vida? ¿Qué te va a mantener de pie? Pablo dice: tenemos un fundamento. Las escrituras para los creyentes son nuestro fundamento de vida. Encontramos dirección en la palabra de Dios y hay una piedra angular que va a sostener todo este fundamento. Y para el creyente, la piedra angular donde se sostiene todo el fundamento, la edificación y la construcción, es Cristo Jesús. Esa es la piedra angular. No va a haber ministerio que se mantenga de pie donde un hombre sea el fundamento. Si un ministerio está establecido sobre un hombre, ese ministerio se va a caer. El fundamento, la piedra angular de todo ser humano, de todo ministerio, tiene que ser Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú quitas a Jesucristo, nuestro Señor, de las Escrituras, van a ser buenos consejos. Pero si Cristo es el centro en las Escrituras, no solo es un buen consejo, sino es vida eterna. Alguien gríteme amén por eso, por favor. Y esta es una verdad absoluta para todo creyente. Hace 11 años plantamos esta iglesia y antes de saber cómo es que esta iglesia se tenía que llamar, Arlette y yo estábamos segurísimos de algo.
No era del nombre. Porque así como para ponerle nombre a nuestros hijos nos peleamos un montón. ¿Cuántos se pelearon para ponerle nombre a sus hijos? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, se te nota, ella ganó. Sí. Nos hemos peleado para ponerle nombres, ¿no ve? Y algunos dictadores no quieren consensuar con sus esposas, y algunas dictadoras también. Hay unas tremendas hermanas que yo he tenido la dicha de conversar. Pero mi esposo y yo nos hemos agarrado así para discutir acerca de los nombres. El único nombre que tal vez no discutimos fue el de Shalem y el de Israel. El de Israel lo elegí yo y el de Shalem lo elegimos juntos. Pero los otros dos del medio, ay, si supieran. Hace 11 años no sabíamos cómo se tenía que llamar esta iglesia, pero sí sabíamos algo, Arled y yo, y era que el centro, el fundamento de esta iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No contra la iglesia de Tulio, contra la iglesia de Cristo. Si algo ha sostenido 11 años a esta comunidad, hemos enfrentado pandemia, hemos enfrentado crisis de liderazgo, hemos enfrentado chismes, hemos enfrentado un montón de cosas, pero la iglesia se ha mantenido de pie. ¿Por qué? Porque esta iglesia es de Cristo Jesús. Él edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor hoy día? ¿Sí? Vamos, dele bien pues, vamos. Gloria a Dios. Entonces nuevamente surge mi pregunta hacia ti. ¿Qué sostiene tu vida? ¿Qué te mantiene vivo? ¿Qué es a lo que te puedes aferrar si mañana lo pierdes todo? ¿Qué es a lo que te puedes aferrar? ¿Qué te mantiene con esperanza, con vida? Mi pregunta es: ¿Cristo es el centro de tu vida? Porque si Cristo es el centro de tu vida, vas a poder tener armonía con Dios. ¿Alguien quiere tener armonía con Dios? ¿Sí? Si Cristo es el centro de tu vida, vas a tener armonía con Dios. Y si Cristo es el centro de tu vida, vas a poder tener armonía con las personas. Es bueno tener armonía con la gente. ¿O a usted le gusta vivir peleándose con todo el mundo? Y no solamente vas a tener armonía con Dios y armonía con la gente. Si Cristo es el centro de tu vida, vas a poder vivir en una armonía, en una paz contigo mismo. Si Cristo no es el centro de tu vida, esto no se puede hacer. Porque así nos diseñó el Señor. Cristo tiene que ser el centro. Dile al de tu lado: Cristo tiene que ser el centro. Dile. Y si es tu esposa, dile: no yo, es Cristo. Para algunas mamás, sus hijos son el centro. Para algunos papás, el trabajo es el centro. Se sienten seguros porque tienen el emprendimiento, tienen el negocio, tienen el trabajo, la posición que tienen, el nombre que tienen, lo que han acumulado. Cristo es el centro de tu vida. Porque si Cristo es el centro, vas a poder tener armonía en tu vida contigo mismo. Hermano querido, la gente ama las enseñanzas de Jesús, pero no las practican. ¿Quién no va a amar la idea que Jesús dijo: ama a tu prójimo? A la gente le gusta, pero no la practica, no lo vive. Ama a tu prójimo. Todo el mundo quiere hacer la paz. Ama a tus enemigos. Todo el mundo aprecia las enseñanzas de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Escucha esta frasecita: queremos suficiente de Jesús como para sentir su consuelo, pero no demasiado de Jesús como para que se meta en todos mis asuntos. O sea, quiero sentirme bien, que sí me puedo llamar hijo de Dios, pero no quiero que se meta en todos mis asuntos. ¿Se te hace familiar esto?
¿No resuena un poco en tu corazón y en tu cabeza esto que te estoy diciendo hoy? Queremos suficiente de Jesús como para tener consuelo, pero no todo de Jesús, no demasiado de Jesús como para que se meta en todos mis asuntos. Y así no funciona, iglesia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o no? No funciona así. Señores, es todo. Con Cristo es todo. ¿Quién dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él la tenía clarísimo. Pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es todo. ¿Alguien se está dando cuenta? ¿Hay alguien que Dios le está hablando algo hoy o no? Iglesia querida, amada iglesia del Señor, es todo con Cristo. Queremos suficiente de Jesús como para sentir su consuelo, su paz, su amor, pero no queremos demasiado como para sentir que se meta en todos mis asuntos. Sí, quiero lo suficiente de Jesús, pero no demasiado como para que se meta en mi manejo del dinero. No, yo decido esto. Quiero lo suficiente de Jesús, que esté ahí Jesús, pero no demasiado como para que se meta en el manejo de mi tiempo. No, el manejo de mi tiempo, el manejo de mi dinero lo voy a decidir yo. Yo voy a disponer, yo voy a ver. No, prefiero a Jesús lo suficiente como para decir: sí, creo en Cristo, es mi Salvador, lo amo, Él me ama, pero no todo como para que Él dicte mi conducta. No todo como para que Él dicte qué hago ante injusticias que me suceden. No, las injusticias las voy a arreglar yo. ¿Cómo reacciono frente a la gente que piensa diferente a mí? No, eso lo voy a arreglar yo. Yo lo voy a tratar, yo voy a dar su castigo, yo voy a corregir, yo voy a ver. No lo suficiente como para que el Señor se meta en cada área de mi vida, en cómo trato a la gente. Queremos el consuelo, queremos la paz, queremos esto de Jesús, pero no la transformación total. Y eso no es suficiente para sostenernos, iglesia. Tu vida no puede ser sostenida si no le entregas todo a Jesús. Por eso siguen las cosas como siguen. Por eso no vas de victoria en victoria, vas de crisis en victoria y de crisis en victoria y de crisis en victoria, capaz. ¿Cristo es el centro de tu vida? Cuando Cristo se mete en todos mis asuntos, es el centro de tu vida, hermanos. Algo personal mío con mi esposa es que Arlette y yo peleamos, sobre todo ella me pelea. A ver, esposos, ¿pelean con sus esposas o no? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Así? ¿No pelean? ¿Qué aburrida es tu vida? Te dice sí a todo. ¿Qué feo. Pero bueno, Arlette y yo es bien divertido. Todo el tiempo es divertido porque peleamos de todo. Ella y yo nos damos unos encontrones de peleas. Ella me quiere ganar. Me gana a veces. Pero cuando mi esposa y yo estamos peleando y ella lanza algunas palabras, Arlette es muy inteligente. Y a veces me quiero quedar pero rápido el Señor me ha dado un espíritu. No, mentira, esa es mi carne. Ya sé que le voy a responder. Y últimamente, en estos últimos tiempos, ya lo tengo ahí y digo, se la lanzo y ya se va a callar. Ya, con esto la modero ya esta mujer. Y de repente yo creo que es Cristo. Yo creo que es el Espíritu que me frena. Y antes de que se ponga la cosa más difícil y más candente, cuando estoy listo para responder, ya no le digo lo que tengo que decirle. Algo ha sucedido en mí, porque Tulio Vargas no es así. ¿Cómo les puedo explicar que yo me callo y no le respondo?
Obviamente que ella se calle, eso no sé si va a pasar, ¿no? Ya no es Pero es Cristo el que tiene que estar metido en cada área de nuestras vidas, incluso en nuestra relación de matrimonio. Cuando yo permito que Cristo, cuando tú permites que Cristo se meta en todos tus asuntos, cuando alguien te dice algo, cuando alguien te invita a sobornar o a hacer algo indebido, cuando alguien te invita a ser cómplice de algo, si Cristo es el centro, se mete en todos tus asuntos, no solo vas a tener el suficiente consuelo y la suficiente paz de Cristo, sino que vas a sufrir. Vas a tener tanto de Cristo que vas a tener una verdadera transformación en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere eso para su vida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más quiere? Dígame amén, algo, miau, ouch. Esto necesitamos. Y eso es lo que habla este versículo. Eso es lo que menciona este versículo. Ya no somos extranjeros, ya no somos conciudadanos. Somos santos. Sé que algunos no parecen tan santos, pero son santos en Cristo. Son santos en Cristo. Y la Biblia dice, y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra del ángulo, en quien todo el edificio está bien ajustado. Estuve buscando una de mis fotos del año pasado cuando estuve en Turquía, y había una piedrita que también le llamaban la piedra del ángulo, así varias así, que están que son como una curva así. Y en realidad estas de acá están sostenidas por esta de acá. Esta del centro es así, como una V, sostiene todas las demás. A eso se le llama piedra. Si esa la quitan, todas las demás se caen. Y esa es la piedra angular. ¿Sobre qué está sostenida tu vida? ¿Sobre qué está sostenida tu vida? Dice la Biblia en otro versículo de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, dice, Mateo 17, 1 al 5, dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba emocionado ahí. Yo estaba en un almuerzo y llevé a una persona, no digo el nombre, no voy a decir el nombre ni de la persona ni del famoso. Estaba con una persona muy famosa y estábamos sentados ahí, y llegó otra persona más famosa en un almuerzo. Y el que estaba a mi lado, al que llevé, me dice así: esa persona. Yo le miro así: sí, es. No hagas eso, se ve mal. Yo creo que Pedro estaba así. Pedro estaba: es Moisés, él es Elías, le vamos a hacer algo. Lo que Pedro no se estaba dando cuenta es lo siguiente: mientras estaba aún hablando, una nube, el versículo 5, luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. ¿Sabes qué? Ahí estaba Elías y ahí estaba Moisés, pero en el centro estaba Cristo Jesús. Él es.
Cristo está en el centro. Estos dos personajes increíbles están a los costados, pero si quitamos a Cristo del centro, hay dos extremos a los que nos vamos cuando quitamos a Cristo del centro. El primer extremo es el siguiente: Moisés. Moisés, que representaba? Moisés representaba la ley del Señor. Dios inspiró a Moisés para darle los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él representa, en Moisés está representada la religión, sí. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo capaz un poquito extraño al principio para ti, pero si no lo entiendes completo, si no me lo agarras completo, no lo vas a entender. Y te lo voy a tratar de explicar. Todos necesitamos la religión en nuestra vida, porque la religión, en realidad, religión lo que quiere decir es religar nuestra vida a Dios. Es necesario ir a ese nivel, a religar nuestra vida hacia Dios, con Dios. Es necesario tener prácticas religiosas para ligar nuestro corazón a Dios. Pero la religión sin Cristo en el centro se vuelve puro juicio. La religión sin Cristo en el centro se vuelve religión muerta. Cristo está en el centro de estos dos personajes. Y tenemos una idea confundida de la religiosidad, porque algunos piensan que la religiosidad es persignarse. Algunos piensan que la religiosidad es usar batas largas. Algunos piensan que la religión es no saltar o sí saltar, tener un crucifijo grande. Eso no es religiosidad. Algunos piensan que religiosidad es recitar, postrarse. La religión sin Cristo es lo más sutil de practicar y de vivir. La religión te va a decir a ti, la religión sin Cristo te va a decir que te portes bien, entonces Cristo te va a amar más. Si Dios no te ama, no está contigo. Entonces se vuelve la religión sin Cristo, se vuelve en una relación transaccional. Dios, yo te cumplo, entonces tú me cumples con esto. Yo te doy el diezmo, Dios, y tú te tienes que reportar, Señor. Y yo te doy mi servicio, yo te doy mi tiempo, yo te doy mi entrega, y tú me tienes que cumplir. Y ¿sabes qué? Esto está tan lejos de Cristo, porque no es una transacción lo que hacemos con Cristo. Es como si yo le dijera a mis hijos, es como si yo le dijera: tienen que hacer 5 cosas para que yo los ame. Y eso es mentira. Ellos no tienen que hacer nada para que yo los ame, porque son mis hijos y yo los amo. ¿Algún papá puede decir amén? ¿Es verdad o no? ¿Aman a sus hijos o no? No tienen que hacer nada. Ustedes los aman, son sus hijos. Yo le digo a mis hijos: de mis entrañas saliste, le digo. Pero me miran así. La Biblia dice que Cristo Jesús, aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No hay nada que pueda hacer para ganarme algo más de su amor, porque su amor no depende de lo que yo haga. Su amor no se limita por mi comportamiento. Nada puedo hacer para que Cristo me ame más. Cuando se quita a Cristo de la religión se vuelve muerta, sin sentido, es un intercambio. Pero cuando Cristo está, entonces tiene sentido la Santa Cena, la comunión como la hacemos nosotros. Tiene sentido, es especial cada alabanza, cada canción, cada cántico, cada momento de relación con mis hermanos es especial porque Cristo es el centro.
El engaño de la religión sin Cristo se vuelve sutil en nosotros, porque hay partes de ti que te dice la religión que Dios no puede amar. Hay partes de ti que te dice la religión muerta, que es una forma sofisticada que nos enseña a escondernos. De pronto tenemos dos versiones de nosotros. Una que aparenta que somos demasiado espirituales, demasiado buenos, donde demuestras, solo con algunos se demuestran ciertas partes y con otros se demuestra otra versión de nosotros. Ese es el peligro en creer que Dios solo puede amar una versión editada de nosotros. La otra la escondo. Pero yo te quiero decir algo hoy. Dios ama todo de ti. Él te creó a ti y te quiere cambiar y te quiere transformar. Dios te ama a ti. Tal y como eres, hoy puedes venir a Jesús y con la relación que tengas con Él vas a sufrir una transformación. Jesús nunca se escandalizó cuando alguien era sincero con Él. La gente se escandaliza, pero Jesús no se escandaliza cuando alguien fue sincero con Él. Cuando alguien fue sincero con Él, no se escandalizó con los leprosos. La gente sí, ay, que no vengan. No, Jesús dijo que vengan, vengan. ¿Quieres ser sano?, le preguntó a uno. Jesús no se escandalizaba. Él se sentaba con prostitutas, con publicanos y con ladrones. La gente se escandalizaba porque Jesús se sentaba con prostitutas, con ladrones y con publicanos. El otro día le estaba explicando a alguien, lastimosamente tengo un amigo mío que está preso y no va a dejar de ser mi amigo porque esté preso. Y si sale de la cárcel también va a seguir siendo mi amigo. Tristemente. ¿Por qué me voy a escandalizar? Usted no se escandalice, hermano. No se escandalice cuando alguien sea sincero con usted, abra su corazón hacia usted. No se escandalizaba de los que le mostraban. Cuando Jesús recibía de alguien la sinceridad, la honestidad, la transparencia, Jesús no se escandalizaba. Y él les preguntaba: ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser sano? Jesús no se escandalizó con la mujer samaritana. Le dijo: tuviste 5 esposos y el que tienes ahora es el número 6. Ese no es tu esposo, pero estás con él. Pero tuvo un encuentro con el 7º y gran hombre que le cambiaría la vida. El número perfecto, un número increíble, un número que desata y que te habla de plenitud y de perfección. Jesús no la rechazó por su historia. Jesús no la rechazó por lo que traía. Jesús le mostró el camino. La mujer sale de ahí y corre al pueblo y le dice: conocí a un hombre que sabe todo de mi vida. Pero la mujer no se puso triste cuando contó: conocí a un hombre que sabe todo de mi vida. No, ella conocía a un hombre que sabe todo de mi vida, pero aún así me ama. ¿Alguien cree hoy que el Señor sabe todo de su vida? Y a pesar de que sabe todo de su vida, aún así les ama, ¿o no? ¿Alguien puede aplaudirle al Señor hoy día y decirle: yo sé que tú me amas, Señor? Dígale en su corazón: sé que tú me amas. Sé que sabes cada error de mi vida, cada defecto que le he ocultado al pastor, a mis líderes. Que sabes, yo mentí yo mentí, dije esto, pero yo sé que tú lo sabes, Señor. Y a pesar de eso, sé que tú me amas. No se escandaliza. Jesús entra en la casa de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era como decir ahora un político corrupto. ¿Alguien conoce a un político corrupto? Sí. Jesús entra a su casa, come con él y le dice Jesús a Zaqueo: hoy la salvación ha llegado a tu casa. Alguien necesita a Cristo en su vida. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Alguien gríteme amén, por favor. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Póngase de pie, iglesia. ¿Por qué escondemos algunas partes de nosotros? ¿Por qué somos hipócritas?
¿Por qué aparentamos piedad? ¿Por qué una doble moral? ¿Por qué? Así comencé, ¿se acuerdan? ¿Por qué no nos aceptamos a nosotros mismos y luchamos en la cruz con eso? ¿Por qué batallamos con esto? A veces con algunas cosas, con algunos pensamientos, con algunas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no las puede amar. Perdonen que ya se me acabó el tiempo ahora, pero tengo que contarles esto. En Mateo 13 hay una historia que Jesús está en una sinagoga, un templo, un auditorio. Está ahí Jesús y hay un hombre que está timidón. Ese hombre tenía un problema físico, pero Jesús estaba ahí en la sinagoga y el hombre estaba ahí. Cuando el pastor decía choque 5 con el que está a su lado, él no chocaba con esa, chocaba con la otra. ¡Pah! ¿Saben por qué? Porque tenía la mano seca, porque tenía la mano defectuosa. Cuando tienes un defecto lo escondes. ¿Qué? La paz de Dios. Él no quería dar la paz de Dios a nadie. Él quería irse cuando terminara el servicio, porque su mano estaba seca. Pero Jesús lo vio. Qué atractivo es el ser humano transparente. Cuando tú tienes algo desfigurado que te avergüenza, lo escondes. Pero Jesús le dice, delante de todos, le dice Jesús, extiende tu mano, le dice. Lo que está escondiendo, lo que le avergüenza, le dice, sácalo. Y el hombre sacó su mano. Y la Biblia dice que al instante su mano fue sanada. ¿Qué te trato de decir hoy? Te trato de decir que hoy puedes sacar todo aquello que produce dolor y vergüenza en tu ser. Porque si Cristo está, vas a encontrar sanidad para tu alma. ¿Alguien quiere que Cristo lo toque hoy día? ¿Sí? ¿Alguien quiere algo de Jesús en su vida hoy? ¿Sí, iglesia, o no? Sí, lo queremos, ¿verdad? Lo necesitamos. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Señor, gracias por